Gracias. El otro día andaba buscando una caminadora porque mi esposa me dijo que ocupaba una caminadora, no quería, ocupaba, le urgía una corredora porque cuando se pone mal el clima y no puede salir a correr, pues necesita ir a hacer su ejercicio. Y me acordé de un amigo mío que tiene una caminadora en su casa que estaba yo seguro que no la utilizaba. Era casi obvio que no lo utilizaba, así es que fui a visitarle y a platicar con él un rato y ahí entre la plática pues le tiré el zarpazo, ¿no? Le dije, oye, esa caminadora que tienes allá en tu cuarto, como que no la usas mucho, ¿no? Y me dijo, no, pues yo no la uso tanto. Y le dije, ¿y qué te parecería si me la vendes, me la regalas, me la prestas un tiempo? Me dijo, no, es que mi esposa sí la usa. No es nadie de aquí, no vayan a estar pensando a ver quién fue. No, es otro amigo de otro lado. Y me dijo, es que mi esposa sí la usa. Le dije, oh, tu esposa la usa. Le dije, está bien, no hay problema. Sí, dice, ella no le gusta cómo la secadora le hace algunas de sus ropas que tiene y las cuelga en los ganchos en las agarraderas de la caminadora. ¿Va usted a creer que hay gente que usa caminadoras en su casa como muebles para colgar cosas? No podía yo creerlo. No es cierto, las estadísticas dicen que aquí en los Estados Unidos más del 80% de personas que tienen caminadoras en su casa no la utilizan para caminar ni para correr. La usan para colgar toallas mojadas, ropa, para que los niños pongan sus carritos y jueguen, para que el perro haga ejercicio, para llenarse, para lo que usted quiera. La cosa es que 80% de las caminadoras en los Estados Unidos no están cumpliendo el propósito por el cual fueron diseñadas. Déjeme hacer una pausa para dar la bienvenida a nuestra hermana que está aquí hoy con nosotros, nuestra hermana Graciela. Acabamos de orar por usted, hermana, y acabamos de orar por la familia también. Estamos contentos de verle hoy con nosotros. Entonces, en Estados Unidos, 80% de las caminadoras no están siendo utilizadas para las cosas, para el propósito para el cual fueron diseñadas. Qué desperdicio, ¿no es cierto? Digo, porque la caminadora se ha reducido a ser un mueble para colgar toallas mojadas. Pero saben que eso no ocurre únicamente con las caminadoras, eso nos ocurre con muchas otras cosas más en nuestra vida, en la que tendemos a reducir el propósito de las cosas a lo más mínimo, a veces hasta un propósito distinto por el cual fueron creados. Por ejemplo, a veces el matrimonio, que se supone debe ser una relación de intimidad, de amor, de respeto, se reduce a un contrato social o legal. Estamos casados por los niños, pero cuando crezcan los niños, cada quien por su lado. O no nos podemos separar ahorita porque tenemos juntos la casa y los carros, pero el día que los terminemos de pagar, bye. O a veces no es tan difícil como eso, digo, tan feo como eso. A veces es más un asunto de que se nos fue olvidando la razón por la cual estamos casados y cada quien anda como por su lado. Y el matrimonio no es sino la unión de dos personas que se saludan en la mañana y de vez en cuando ven una película por las tardes. Reducimos las cosas importantes. Reducimos las amistades, por ejemplo, que tienen que ver con una relación de cariño, respeto mutuo. A veces la reducimos a la mera diversión, a andar de vagos o andar haciendo cosas que son de beneficio para nosotros, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Háblenme porque los veo que están medio dormidos. Es cierto, a veces incluso si somos sinceros y honestos, nos vamos a dar cuenta que muchas veces incluso reducimos la iglesia o reducimos a Dios incluso a lo más esencial para nuestra ayuda. La iglesia es el lugar donde voy cuando tengo problemas. La iglesia es la comunidad que me ayuda cuando nadie más me puede ayudar. Dios es la píldora para mi culpabilidad o es el remedio para mi dolor de cabeza espiritual. Es la caminadora en donde pongo mis toallas mojadas de vez en cuando. Tenemos un problema con el reduccionismo, nos encanta reducir todas las cosas. Decimos que la violencia en la comunidad tiene que ver con los videojuegos. Decimos, no, es que hay violencia en la comunidad porque los muchachos ven muchos videojuegos donde matan a otra gente. Y reducimos el problema de la violencia y la idolatría de las armas y el nacionalismo incipiente y maligno de una sociedad a los videojuegos. Reducimos los problemas y sus soluciones. En México, donde yo soy, todo lo arreglamos con una coca. Ahorita el remedio para el COVID en México es una coca.
¿Tiene COVID? Dale una coca. Que se le bajó la presión, dale una coca. Que el niño se asustó, dale una coca. Que está malo de la panza, dale una coca. Que está desnutrido, dale una coca con huevo. Que todo lo arreglamos con una coca. O sea, hemos reducido los problemas de una sociedad en crisis a una coca. Todo lo reducimos. Hacemos una parodia a veces de las cosas más importantes en nuestra vida. Y me pregunto yo si tal vez en algún sentido el evangelio para los cristianos se ha convertido en un asunto de reducción, es decir, lo hemos reducido al punto más mínimo. El evangelio como una cura para nuestros pecados, el evangelio como una solución para nuestra culpa, el evangelio como una manera de estar en paz con nosotros mismos. Y no que el evangelio no sea estas cosas, ¿no? O sea, el evangelio es esto, pero es todavía muchísimo más que estas cosas. Y lo que estoy diciendo yo tal vez es que hemos reducido el evangelio a un asunto de lo que a veces llamamos el manejo del pecado. O sea, nos sirve para manejar nuestras conductas pecaminosas. Es decir, para muchas personas, incluyéndome yo y algunos de nosotros en la iglesia, el mensaje del evangelio ha sido reducido a la meta del buen comportamiento, a una moral más o menos perfecta, o a la recompensa de ir al cielo cuando nos muramos. Y ahora, no que el evangelio nos sirva para estas cosas, no estoy diciendo esto, ¿verdad que no? Porque el evangelio sí reforma nuestra actitud. El evangelio sí cambia nuestra vida exterior. El evangelio sí es una promesa no de ir al cielo, sino de la resurrección de entre los muertos. Pero quiero contender que esta visión reducida del evangelio pone más el énfasis de la vida cristiana en algo que es menos importante. Y es mi deseo esta mañana que reconsideremos el verdadero poder del evangelio y cómo se manifiesta en nuestras vidas. ¿Cree usted que el evangelio tiene poder? ¿Sí? ¿Estamos convencidos que el evangelio es el poder de Dios para salvación? ¿Cómo se manifiesta ese poder en nuestras vidas? Por las pasadas semanas hemos estado diciendo algo que para algunos de ustedes parece tal vez contradictorio. Nos han escuchado decir, no solo en la predicación de la mañana y la de ahorita, sino en la de inglés también, que el asunto de la buena conducta, de una buena moral, no es necesariamente un indicativo de que estamos siguiendo a Cristo. ¿Han escuchado eso durante las semanas pasadas? Que hemos dicho que los Gálatas tienen un problema con su conducta y piensan que por su moral, por su buena conducta Dios los ha aceptado. Y hemos dicho en varias ocasiones que el asunto de la buena conducta, de la buena moral, no es necesariamente un indicativo de que estamos siguiendo a Cristo. Y lo que definitivamente no es un indicativo es lo opuesto. Y que también hemos dicho que estas cosas, por más buenas que sean, una buena conducta, un buen testimonio, no son iguales a Cristo, que Cristo está por encima de nuestra buena conducta. Y estoy seguro que esto ha llevado a algunos de ustedes a pensar profundamente de qué se trata entonces la vida cristiana. Si la vida cristiana no es simplemente la meta de tener una buena conducta o de hacer buenas cosas, aunque también hemos dicho en muchos momentos que estos son algunos de los resultados de la vida cristiana o de seguir a Cristo, pero no Cristo mismo. Entonces, si no es la meta de la vida cristiana el tener una buena conducta, la buena conducta la damos por sentado, que no escuchen lo que nos estoy diciendo. Si no es la meta, entonces ¿de qué se trata? ¿Cómo podemos estar seguros que estamos en el camino correcto si no tenemos unas marcas que lo indiquen? Así es que a partir de este momento y en los siguientes domingos y en la carta a los Gálatas que estamos viendo, vamos a comenzar a explorar esta segunda parte de cómo el evangelio nos da la libertad para vivir de cierta manera y cómo el evangelio manifiesta su poder en nosotros. Y quiero proponer 3 cosas de las cuales vamos a hablar hoy y el próximo domingo y el siguiente, o los domingos que nos queden dependiendo por el tiempo que tenemos. Las 3 áreas en las que creo que el evangelio manifiesta su poder son: número 1, la vocación. El llamado, la vocación de ser los portadores de la imagen de Dios. Esto es algo sumamente importante, de esto vamos a hablar hoy. El evangelio es el poder de Dios para restaurar en el ser humano la vocación de ser el portador de la imagen de Dios. Número 2, lo vamos a ver en parte del 4 y en el 5 la próxima semana también. El evangelio es el poder de la libertad de la vida en el Espíritu. No de las reglas y no de los mandamientos y no de la ley, pero de la libertad de la vida en el Espíritu. Y vamos a ver esta distinción entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y número 3,
El evangelio es el poder de la posibilidad de cumplir la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo, dice el apóstol, se cumple en el amor. Entonces, estas tres cosas, la vocación de ser la imagen de Dios en la creación, la libertad de la vida en el Espíritu y la posibilidad de cumplir la ley de Cristo, son extraordinariamente más poderosas, más deseables, más bíblicas que una comprensión reducida del evangelio, en donde solamente tenemos como meta portarnos bien, venir a la iglesia, ser buenas personas, dar nuestro dinero de vez en cuando o no hacer las cosas que consideramos pecaminosas. Estas tres cosas son mucho más poderosas y mucho más bíblicas también. Y hoy vamos a hablar de la vocación de ser portadores de la imagen de Dios en la creación. Piensen en esta frase por un momento. El poder del evangelio se manifiesta en la vocación de ser los portadores de la imagen de Dios en la creación. Y si nos da tiempo, porque como les dije tengo que salir para allá hoy, para Stockton, si nos da tiempo vamos a hablar de las implicaciones. Y si no, tal vez la próxima semana o en otra ocasión lo hagamos. Vayan a Gálatas capítulo 4, vamos a iniciar desde el versículo 8 donde estuvimos la semana pasada y vamos a ir hasta el versículo 20. Gálatas 4, 8 al 20, dice la palabra del Señor, dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Aquí Pablo también nos damos cuenta que no solo le está escribiendo a los judíos, le está escribiendo a los gentiles, también cristianos, y como resultado nos está escribiendo a nosotros también. Dice: ustedes en otro tiempo no conocían a Dios y servían por naturaleza a los que no son dioses. Mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien habiendo sido conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y hace esta distinción tan importante, ¿no? Pero tan shocking, como decimos en inglés, tan asombrosa. Primero dice que los gentiles que no conocían a Dios servían a los dioses paganos, a los ídolos, ¿verdad? Y luego dice: ustedes fueron rescatados, fueron conocidos por Dios. ¿Están siguiendo el texto? Y luego dice: ¿y cómo es que ahora se quieren volver ustedes? Escuchen esto, dice: ¿cómo es que se quieren volver a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? Dice: ustedes guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Está hablando de los rituales de la ley de Moisés. Y dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Y qué está diciendo Pablo? Está diciendo que sin Cristo da lo mismo ser un pagano en el mundo o ser una persona justa según la ley, tener una vida completamente correcta y moral. Da lo mismo sin Cristo. Los gentiles que eran paganos y servían a los dioses que no son dioses, dice, vivían en la oscuridad hasta que fueron conocidos por Dios. Y ahora se quieren regresar, dice, a los rudimentos de los días y los meses y los tiempos y los años. Es decir, que sin Cristo, dice Pablo, interpretando esto, no importa si usted es el peor de los paganos o el mejor de las personas en su opinión, sin Cristo estamos todavía muertos en delitos y en pecados. Y luego Pablo dice: os ruego, hermanos, que se hagan como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ninguna ofensa me han hecho. Porque ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el evangelio al principio. Es decir, que cuando Pablo vino a la región de Galacia, él venía enfermo, tenía una enfermedad visible, una enfermedad física. Y de alguna manera esta enfermedad era un tanto vergonzosa, porque dice que ellos ni siquiera tuvieron reparo en recibirlo como un ángel de Dios, como a Jesucristo mismo. Lo aceptaron como un apóstol de Dios y recibieron el mensaje. Y dice en el versículo 15: ¿dónde está la satisfacción que ustedes experimentaban? Porque les doy testimonio que si hubiesen podido, se hubieran sacado incluso sus propios ojos para dármelos. Algunos piensan que Pablo tenía una enfermedad de los ojos y por eso dice esto ahí. Realmente esta es una expresión muy antigua que quiere decir: si ustedes hubieran podido poner su vida por mí, ustedes hubieran puesto su vida por mí. Otros dicen que Pablo tenía epilepsia o alguna enfermedad de la piel. No sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando llega a Galacia y venía de esa manera, en esa prueba en su cuerpo, ellos lo reciben y escuchan el mensaje. Pero luego dice en el versículo 18: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Y habla de los judaizantes, dice: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Y luego en el 18 dice:
Bueno es mostrar celo en todo siempre y no solamente cuando estoy presente. Y escuchen la siguiente expresión de Pablo, porque este es donde vamos a enfocar nuestro tiempo ahora, en el versículo 19. Vean el lenguaje maternal de Pablo, el lenguaje pastoral, doloroso de un apóstol que ve que sus ovejas se le han ido con la pandemia. No, me estoy proyectando aquí. De ver a su pueblo que antes servía al Señor y ahora ya no sirve al Señor. De ver a la iglesia en Gálatas que ahora están acostumbrados a las cosas de seguir la ley y han olvidado la plenitud de la vida en Cristo. Y dice versículo 18, escuchen lo desgarrador de su voz. Dice: hijitos míos. Hijitos míos, puedo imaginármelo arrodillado, implorando al escribir esta carta. Hijitos míos, dice. O sea, les habla con este sentido maternal con el que Dios mismo a veces nos trata a nosotros. No es que Dios sea hombre o mujer, Dios es espíritu, pero Él nos trata como un padre amoroso y como una madre que cuida de sus hijos también. Dice: yo los quise juntar a ustedes como la gallina junta a sus polluelos. Y de una manera muy maternal Pablo les dice: hijitos míos, los trata con ese término de tanto cariño, de tanta compasión, de tanto amor. Y luego les dice: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea que ya sufrió dolores de parto una vez. Dice: pero vuelvo a sufrir dolores de parto para que Cristo sea formado en vosotros. En 1997, cuando Abril tenía más o menos como un añito, nos pidió un hermanito. Y entonces Fabiola y yo dijimos: vamos a tener otro baby para que Abril tenga un hermanito. Y tuvimos, se embarazó mi esposa, como por arte de magia. Yo no sé cómo ocurren esas cosas. La cosa es que en sus visitas regulares al hospital todo iba bien hasta el 5.º mes. Cuando ella fue al hospital y la enfermera la revisó y le dijo: oye, no escucho el latido del bebé, vamos a llevarte al ultrasonido a ver que todo esté bien. Y en el ultrasonido se mostró que el bebé ya no estaba, que el feto había muerto en su vientre. Las madres entienden esto, las mamás que han perdido un hijo, que han tenido un miscarriage o que han tenido el dolor de perder un hijo, entienden esto, ¿no? Y ella estuvo en el hospital unos días. Y uno de hombre es tonto, porque uno no entiende esas cosas, ¿verdad? Uno piensa que pues ya, que le van a hacer algo ahí, lo que sea, ya vámonos para la casa y a ver si tenemos otro luego. Pero uno no entiende la carga emocional de algo como eso. Y mi esposa me dijo, cuando le pregunté cómo estaba, en otras palabras, pero de una manera muy clara, me dijo: tuve todos los dolores del parto. Me inducieron un parto, me hicieron, tuve un parto completo, pero no tengo un hijo. O sea, tuve todos los dolores, las contracciones, todo lo que se siente cuando una madre va a tener un hijo, pero no me salió nada, no tuve nada. Pablo le dice a los Gálatas: hijos míos, hijitos míos, vuelvo a tener dolores de parto por ustedes. Me temo que haya trabajado en vano con ustedes, porque creí que había dado a luz hijos, pero veo mis manos y no tengo absolutamente nada. Estoy vacío. Así ve él tan serio el asunto de que ellos han malinterpretado el poder del evangelio. Y dice: vuelvo a sentir los dolores de parto, pero no hay un hijo en mis brazos. Y oro y pido y anhelo que Cristo sea formado en ustedes. Pablo, qué exagerado. Pues ya déjalos que hagan su vida, ¿no? Ya déjalos que anden ahí en sus ondas, que vivan la vida como ellos quieran. Ya déjalos, total. Y a veces uno piensa: eso es tan fácil, ¿verdad? Los que tenemos el privilegio y la responsabilidad de guiar un rebaño, o los que enseñan una clase, o a veces los que practican la música y el domingo no aparece nadie para cantar con ellos, sabemos el dolor que se siente. Tal vez una 10ª parte o tal vez una 1000ª parte de lo que se siente cuando hemos hecho el trabajo y nos hemos entregado en vocación y en amor y en todo lo que es para que una pandemia no, dejemos a un lado la pandemia, para que cualquier cosa nos aleje de la esperanza que hay en Cristo. Y sentimos el dolor y la frustración y a veces la rabia, y a veces quisiéramos estar en la vida de cada uno de ustedes para poder jalarnos los cabellos cuando no, para poder tomar las decisiones y poder hacer las cosas que creemos que son las correctas. Y hemos llorado las lágrimas que tal vez muchos no han llorado, y hemos muerto hasta 1000 muertes y hemos deseado
Cuando he leído a veces que el apóstol Pablo dice, quisiera yo mismo ser anatema por causa de mi pueblo, para que ellos llegaran a ser salvos. Yo antes, cuando era todavía más torpe de lo que soy ahora, decía, ay, qué exageramiento de Pablo. Pero a veces es un sentimiento tan real. Cuando uno mira a sus seres queridos, a sus hermanas en Cristo, a sus hermanos, y dice, quisiera yo mismo renunciar a mi propia salvación, para que mis hijos, para que mi familia, para que mi iglesia pudieran conocer el poder del Evangelio de Cristo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y apela a este sentimiento de amor, no solamente que ellos tenían por Él, pero el sentimiento de amor que Él mismo tiene por ellos y la preocupación que le produce. Dice, sean como yo, dice, imítenme a mí también, dice el apóstol Pablo. Y luego presten atención al versículo 19, que es donde vamos a permanecer hoy un poquito más. Un lenguaje tan singular del cual ya hablamos anteriormente, ¿no? Sufrir los dolores de parto. Y luego habla hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esto habla de un proceso. ¿Qué significa que Cristo sea formado en nosotros? ¿Qué requiere la formación en nuestras vidas? ¿Se dan cuenta que esta palabra es muy particular? Pablo utiliza una palabra muy especial, formado. Habla de un entrenamiento, habla de un compromiso, habla de un régimen. Si le damos ejemplos, pudiéramos hablar de alguien que se está entrenando para ser un soldado. ¿A poco una persona que entra al servicio militar es inmediatamente un soldado? En nombre sí. Le dan un rango, le dan un uniforme, le dan un régimen. Pero realmente si ese día lo mandan a la guerra, ¿cuánto creen ustedes que va a durar? Nada. No tiene disciplina, no tiene entrenamiento, no sabe qué hacer con su vida, no sabe absolutamente nada. Entonces lo primero que hacen, después de que lo llaman un soldado, lo convierten en un soldado, le dan un entrenamiento para ser un soldado. Si usted quiere ser un futbolista, un deportista, ¿qué hace? Primero le tiene que gustar el fútbol, ¿verdad? También puede haber partidos de fútbol. De vez en cuando se puede jugar una cascarita de fútbol. Pero si usted quiere ser un futbolista, tiene que entrenar. Pero no tiene que entrenar como alguien que va a hacer natación, no. Tiene que entrenar para ser un futbolista. Aquí la idea de la formación espiritual es que nosotros estamos entrenando para ser formados como Jesucristo. Ahora les digo algo importante. Muchos de nosotros pensamos que nuestro crecimiento espiritual viene naturalmente. Y en parte esto es verdad. Porque dice la Escritura que solamente el Espíritu de Dios nos da vida. O sea, Dios es el que da el crecimiento en nosotros. Entonces el crecimiento del cristiano proviene de Dios y en algunos sentidos es natural. Usted no tenía conciencia de pecado hasta que Cristo le salvó. Usted no se inventó esa conciencia de pecado ni entrenó para tenerla. Pero si deja de discernir la voluntad de Dios, va a dejar también de discernir el pecado en su vida. O sea que es un proceso doble en el que Dios da el crecimiento, pero también nosotros intencionalmente participamos en nuestra formación para ser como Cristo. ¿Qué tipo de hábitos, qué tipo de vida debemos llevar? ¿Qué cosas tenemos que hacer para ser formados en la imagen de Jesucristo? Les doy el ejemplo tal vez de un árbol. Si usted ve los árboles en el monte, ¿cómo crecen? Bonitos. Crecen por su cuenta. Les cae agua de la lluvia, crecen de alguna manera, ¿verdad? Las ramas por aquí, por acá, a veces frondosos, a veces chuecos. Son árboles y son lindos, cumplen su propósito hasta cierto sentido. Pero ¿qué es la diferencia entre un árbol que crece en el monte solo y un árbol que ha sido abonado, que ha sido podado, que ha sido cuidado? ¿Cuál es la diferencia? Que tiene una forma. Y cuando usted lo pone en su casa y le da todos estos cuidados, usted lo pone exactamente en el lugar donde quiere y sirve para el propósito para el cual usted quiere. El otro árbol también sirve su propósito, pero no es lo mismo crecer desparramado que tener una formación espiritual. Por cierto, en un par de semanas vamos a iniciar el curso de formación espiritual, al cual les invitamos a cada uno de ustedes a que se animen. ¿Vieron cómo inserté mi comercial ahí? Chacachán. Soy bueno para eso. Pero miren, esto es lo importante. Ser como Cristo tiene muy poco que ver con una vida de perfección moral y todo que ver con una vocación. A ver, este es el meollo del asunto.
Esta es la parte donde hablamos del poder del evangelio para nosotros. El poder del evangelio tiene muy poco que ver con una vida de perfección moral. No estoy diciendo que la perfección moral no es importante, ok, ya lo voy a decir como 1000 veces, pero el poder del evangelio tiene que ver con una vocación, con un llamado. ¿Cuál es esta vocación? La vocación de ser los portadores de la imagen de Dios en la creación. ¿Qué ha pasado con los Gálatas entonces? Lo vimos en los 3 capítulos anteriores y parte del 4. Han pervertido el evangelio y lo han reducido ¿a qué? Al cumplimiento de la ley. O sea, los Gálatas han dicho, el evangelio es que yo me porte de esta manera. Y si me porto de esta manera, todo está bien conmigo. Y en esa distorsión del evangelio han abandonado la vocación de ser los portadores de la imagen de Dios. Han expuesto sus vidas a una especie de deformación. Y esta frase que estoy utilizando, portadores de la imagen de Dios, es algo que con lo que la Biblia inicia. Cuando en Génesis capítulo 1 Dios crea a los seres humanos, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, que Dios nos formó a nosotros para ser portadores de su imagen, para ser, la palabra en griego es la palabra ícono, para ser un ícono de Dios, para reflejar en la creación la bondad de Dios y para reflejar de regreso a Dios la adoración de la creación. Esa es la razón por la cual existimos, porque reflejamos al mundo la bondad de Dios y reflejamos a Dios la adoración de nuestras vidas. Y esta frase, portadores de la imagen de Dios, encierra el propósito de la muerte de Jesús. ¿Cómo? Pensé que Jesús murió por mis pecados para darme vida eterna y para que fuera yo al cielo cuando me muera. Eso es verdad también. Eso es verdad también. Pero no es la razón principal por la cual Cristo murió en la cruz. Jesús murió por nuestros pecados, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, conforme a las Escrituras. ¿Por qué pone eso ahí? Conforme a las Escrituras. ¿Cuál es la historia que la Biblia nos enseña? Los que están tomando el curso ya más o menos van entendiendo cuál es la historia que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Lo que las Escrituras nos enseñan desde el principio es que los seres humanos renunciamos a ser la imagen de Dios en la creación. Y le dimos esa autoridad ¿a quién? A Satanás. Por eso cuando Satanás tienta a Jesús en Lucas 4 le dice, todos los reinos de la tierra te daré si postrado me adorares, porque todos ellos me fueron entregados en mi mano. ¿Quién le entregó esa autoridad de gobernar a Satanás en sus manos? Los seres humanos lo hicimos. Perdimos o renunciamos la vocación de ser la imagen de Dios. Israel hizo también lo mismo. Israel le fue dado el privilegio de ser la imagen de Dios en las naciones, de reflejar la gloria de Dios para las naciones y de reflejar la adoración a Dios. ¿Y qué pasó con Israel? Israel también renunció a la imagen de Dios y dijeron, nosotros queremos un rey como el resto de las naciones, queremos ser igual que todos los demás. Así es que Adán renuncia a esta vocación, Israel renuncia a esta vocación, pero luego viene Jesucristo, quien dice Juan capítulo 1, Él es la imagen perfecta de Dios, la imagen del Dios invisible, dice el apóstol Pablo. Él es el verdadero ícono de Dios, Él es quien refleja perfectamente la imagen de Dios y Él es quien en representación de la humanidad de Israel, de Adán y Eva, Él es quien muere por el pecado de la humanidad, que no solamente son nuestras malas acciones, también lo son, pero que son el hecho de haber renegado de la imagen de Dios en nuestras vidas, de haber abandonado la vocación de ser el pueblo de Dios. Pero les digo algo interesante, siempre es más fácil, mucho más fácil, entender la vida cristiana de una manera que la podemos controlar. El fariseo le pregunta a Jesús en el Evangelio, ¿cuál de todos los mandamientos es el mayor? Y muchos dicen que la razón por la cual pregunta esto es para poder decir, I got it. Si el mayor de los mandamientos es guardar el sábado, me puedo olvidar de los demás. Y me puedo preocupar únicamente por guardar el sábado, si ese es el mayor mandamiento. Cuando el joven rico en Lucas capítulo 10 le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? En otro sentido le está preguntando, dime cuál es la cosa a la que le puedo poner una marquita para decir que ya estoy adentro. ¿Cuál es aquella cosa? Y cuando Nicodemo en Juan 3 viene a Jesús y le dice, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Le está diciendo, dime cuál es la fórmula para entrar en el reino de los cielos.
Así es que ponernos el check mark, las palomitas en nuestro comportamiento es mucho más fácil. Escuchen bien esto, ponerme una palomita cuando me porto bien es mucho más fácil que la lucha por imitar a Cristo en la creación. Es mucho más fácil ponerse un check mark cada vez que nos portamos bien, en lugar de buscar ser la imagen de Cristo en la creación, lo cual es nuestra verdadera vocación. Entonces, preferimos pasar más tiempo discutiendo si una cosa es buena o mala que si estamos siendo formados a la imagen de Cristo o no. Esto requiere un mayor esfuerzo, requiere mayor sumisión, requiere mayor humildad, mayor abnegación, requiere una formación de parte nuestra. ¿Alguna vez usted ha tenido fiebre y le llama al doctor y el doctor le dice, le voy a dar medicamento para la fiebre, pero usted tiene un problema más grande, tiene una infección y le dice que tiene un problema más grave, ¿no? Así como la fiebre es el síntoma de una enfermedad más grave, nuestros hábitos pecaminosos son los síntomas de una enfermedad mayor. ¿Qué pasa? Son los síntomas de una enfermedad mayor. Y así como no podemos solamente tomar medicamento para la fiebre y esperar que nos vamos a aliviar de todos nuestros males, sino que tenemos que tomar un medicamento para que ataque la infección que hay en nuestras vidas. No solamente el cristiano debe buscar reformar sus hábitos pecaminosos, que ya en sí es como si, eso es lo más inicial de lo inicial, ¿no? O sea, ¿por qué nos tenemos que andar diciendo una vez y otra vez y otra vez que debemos rechazar nuestros hábitos pecaminosos? Pero tratar de hacer eso con nuestra vida todo el tiempo es como darnos un medicamento para la fiebre y a la vez ignorar el problema más grande de nuestras vidas. Porque el problema que el Evangelio viene a resolver no son solamente nuestras malas acciones. Ese es un problema que el Evangelio resuelve. Pero no solamente es lo único que resuelve. Lo que el Evangelio resuelve es la deformación que hemos sufrido como las personas que hemos abandonado la vocación de ser la imagen de Dios en la creación. Piensen lo que le digo por un momento. Estoy tratando de que esto sea algo que los está animando, pero como siempre tengo el modo de regaño, como que parece como que los estoy regañando, ¿verdad? Los quiero animar con esto. Los quiero animar porque, miren, es infinitamente más fácil ponerle un checkmark a la lista de lo bueno y lo malo que pensar en ser la imagen de Cristo en la creación. De verdad, aunque parezca difícil decir, no, pues, ¿y saben por qué es más fácil? Porque nosotros estamos en control. Ahora, pase por este filtro, el filtro de ser los íconos de Dios en la creación. Cualquier actitud en nuestras vidas, cualquier acción, cualquier virtud, cualquier vicio, cualquier pensamiento bueno o malo. Y en lugar de preguntarnos, como hemos venido haciendo por los pasados 15, 20 años, ¿debo hacer esto o no debo hacer esto? ¿Me debo tomar una cervecita o no me debo tomar una cervecita? ¿Me debo poner este tipo de ropa o me debo quitar este tipo de ropa? O sea, si dejamos de hacernos esas preguntas patéticas con respecto a la vida espiritual, porque eso es lo que realmente son. Es una manera patética de ver la vida cristiana, como si la muerte de Cristo hubiera servido para resolver nuestros dilemas morales de que si una cosa es buena y una cosa es mala. Pero póngale ese filtro a todas las otras cosas. Y la próxima vez que se encuentre entre amigos o amigas o en su trabajo o en la casa solas, y en lugar de pensar, debo hacer esto porque es bueno o es malo, usted piensa, estoy siendo un portador de la imagen de Dios en la creación. Es una pregunta mucho más difícil de responder, pero es una pregunta cuya respuesta trae mucha más claridad a nosotros. Porque solo nos queda una salida. O estamos formándonos como un mejor portador de la imagen de Dios, o estamos deformándonos como portadores de la imagen de Dios. Y aquí en este punto, tenemos que darnos cuenta del poder del Evangelio. Porque aquí en este punto decimos, pero si ni siquiera puedo con mis
pobres dilemas de qué hacer con mi vida. ¿Cómo voy a poder con el dilema de representar a Dios en la creación? Y aquí es donde buscamos el poder del evangelio, porque nos damos cuenta que la buena noticia es que la restauración de esta vocación de ser la imagen de Dios ya ha sido completada por Jesucristo, quien es la verdadera imagen de Dios. Él ya completó la obra. Esto es precisamente lo que Pablo está defendiendo en la carta a los Gálatas, que no es algo que nosotros estamos haciendo nosotros mismos por nuestra propia cuenta, sino que es el Espíritu mismo de Dios, es la misma gracia de Cristo, es el mismo amor del Padre. Y somos invitados, escuchen bien, a nuestra propia formación al trabajar con Dios. Somos invitados a participar con Él de la restauración de nuestra vocación como reflejos de la imagen de Dios. Porque Cristo restaura la imagen de Dios en nosotros y nos llama a esta nueva vocación, que es similar a la primera, pero es más poderosa, es más sublime. Y nos invita a reconciliar todas las cosas en Cristo Jesús, a ser parte del plan divino con el Señor. Es que termino diciendo esto: la libertad del evangelio, o el poder del evangelio, es mucho más que la capacidad de portarnos bien. Eso lo debimos haber entendido hace mucho tiempo cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, porque dice la Escritura: ninguno que se enlista en el ejército se enreda con los negocios de la tierra. Dice: ninguno que se apunta para ser soldado va a seguir comportándose como un civil. Eso debimos haberlo aprendido hace mucho tiempo. Y el Señor nos va a dar y nos va a continuar dando la fortaleza para luchar contra nuestros hábitos pecaminosos. Pero esa no es la pregunta más importante. La pregunta más importante es: ¿cómo estoy reflejando la imagen de Dios en la creación? Y la próxima vez que estamos en un dilema moral en nuestras vidas, la próxima vez que estamos pensando si debemos hacer una cosa o si debemos hacer la otra, o cómo debemos comportarnos, la pregunta no es: ¿es esto bueno o es esto malo? La pregunta es: ¿cómo refleja mi vida la imagen de Dios a los que están alrededor mío, a mi familia, en mi iglesia, en mi trabajo, a solas en mi interior? ¿Cómo esto está reflejando la imagen de Cristo? Y no podemos y no somos suficientes para eso. Por eso es que Pablo insiste una y otra vez y dice: no es posible por nuestra propia cuenta, no es posible metiéndole todos los argumentos de la ley, no es posible siguiendo a los dioses paganos. Solamente Jesucristo, por su gracia, nos puede ayudar a ser así. No hay ninguna otra posibilidad. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros hoy para despedirnos ya? ¿Qué nos queda a nosotros hoy? Pues nos queda rendirnos a esta obra del evangelio. Nos queda rendirnos a esta explosión del conocimiento que nos dice: o sea que no se trataba únicamente de mí, sino que se trata de algo que Dios tiene preparado para toda la creación y que yo soy invitado a participar. Y eso hace que nuestra mente se expanda de una manera increíble para conocer realmente el poder del evangelio en nosotros. Tal vez para algunos de nosotros el final de este mensaje es pues arrepentirnos, porque hemos estado demasiado ocupados con nuestro dilema de que si me porto bien o no me porto bien, de que si me echo mi canita al aire o no me echo mi canita al aire, de que si vengo o no vengo. Y nos damos cuenta que esas son, ya para ponerlo así de una manera honesta, son niñerías que debimos haber dejado hace 1000 años. Y que hemos reducido tal vez el evangelio a algo tan pequeño como nuestra conducta, cuando Dios nos está invitando a que seamos mucho más que eso. Es que tal vez algunos de nosotros tenemos que arrepentirnos, por supuesto que sí. Y tal vez algunos de nosotros tenemos que decir: yo estoy en ese camino, pero quiero todavía continuar más. ¿Qué tipo de hábitos, qué tipo de vida debo vivir o continuar viviendo en el poder del Espíritu Santo? Y tal vez podemos dejar así esta conversación para que el Espíritu Santo opere en nuestros corazones de la manera como Él quiere operar. He orado y sigo orando que esta idea de la vocación como de la vocación de ser la imagen de Cristo
en la humanidad, no sea algo que termina hoy este domingo, pero que de ahora en adelante podamos comenzar a pensar en la vida cristiana de esta manera, en este nuevo paradigma. Que nos olvidemos de los otros debates y empecemos a pensar, ¿estoy representando bien a Cristo en la creación? ¿O no estoy representando bien a Cristo? Nos vamos a dar cuenta de la libertad tan grande que existe en poder pensar en el Evangelio como el poder de la restauración del llamado de esa vocación. Pongámonos de pie para despedirnos esta mañana.